Muy buenos días para los que estamos acá en Costa Rica. Para FAME, que es Foundation Academic Multidisciplinary Educational, es un honor contar hoy con Francisco González Lépez. Él es máster en finanzas y mercadeo, tiene una amplia experiencia en banca, sobre todo en el área de pymes. Trabajó para un banco que durante muchos años le tocó desarrollar la actividad en diferentes países y por eso le pedimos que nos acompañe hoy para que nos diga, a la gente le interesa cómo desarrollar un proyecto. Hay mucha academia que le explica a la gente cómo desarrollar un proyecto, pero también hay que entender, hay partes macro de estos proyectos en los que se le pide a la gente quiénes son, qué proyecto tienen, cómo lo quieren desarrollar. Y precisamente esa es la idea de que eh, Francisco nos acompañe en este día. Muchas gracias, Francisco. Gracias Álvaro, más bien por la invitación. Un placer estar por acá y compartir con usted eh, pues el conocimiento que uno ha adquirido en las escuelas que ha manejado laborales, ¿verdad? Que eso creo que ha sido muy valioso para mí por más de 20 años. Tal vez Álvaro, ahora antes de empezar a grabar, que hablábamos un poquito de los temas, tal vez voy a irme un poquito más al macro, que después ya empezar en la parte financiera, que es como ya, digamos, el mercado que abarcamos, puede ser que haya empresarios que ya están consolidados, ¿verdad? Entonces, ya para ellos esta parte que voy a decir, tal vez ya la vivieron, ¿verdad? Pero sí es importante para los que están en vías de consolidar un proyecto, o digamos que son una persona que quiere empezar un proyecto, que está trabajando y quiere empezar un proyecto aparte, ¿verdad? Como emprender. Es muy importante tener claro dos cosas. Primero, eh, eh, en lo más rápido posible es formalizar el negocio desde el punto de vista legal y contable, ¿verdad? Porque si usted no lo formaliza al inicio, el problema va a ser que después cuando ya usted no tenga tiempo, porque tal vez ya el negocio ha venido creciendo, porque usted lo empezó a generar de una forma informal, por decirlo así, no le va a dar chance y después usted no sabe cuánto gana ni cuánto gasta. Entonces, tal vez es la primera recomendación que uno debe hacerle a alguien que está emprendiendo. ¿Por qué? Porque a veces hasta buscar el nombre de una sociedad, por lo menos en el caso de Costa Rica, lleva su tiempo, ¿verdad? Porque tal vez yo pensé, eh, Fama SA y Fama existe en el registro y ya usted como abogado sabe, entonces tenemos que empezar a darle vueltas y entonces es mejor hacerlo al inicio, que uno tiene un poco más de tiempo, ¿verdad? De buscar un abogado, un contador, si es que no lo tiene, y así ya pasar ese proceso que después va a ser inevitablemente que haya que tomarlo para cuando ya el negocio siga creciendo. Entonces, tal vez esa sería la primera parte. Y lo otro es apuntar o escribir en un papel, en la computadora, en PowerPoint, en cualquier aplicación, cuál es el objetivo del negocio y por qué lo quiero hacer. Eso es muy importante porque eso crea la base y así después de eso se desarrollan las ideas que uno piensa por dónde debe ir el negocio que uno quiere desarrollar, para que después usted le haga cambios, porque igual no todo está escrito en piedra, entonces usted le dice, digamos que, por ejemplo, yo quería vender jabones, pero ¿qué tipo de jabones? Bueno, cualquiera, pero en la marcha me doy cuenta que los mejores jabones para vender son los jabones de uso personal, ¿verdad? Entonces, digamos, como ir apuntando esas cosas para que cuando ya usted el negocio se va desarrollando pueda establecer ya lo que sigue es una estrategia de cómo vender el producto, de cuánto me cuesta, a dónde lo voy a comprar y cuáles son los costos asociados que eso conlleva. Lamentablemente, bueno, y este es un negocio que es al que yo me dedico, eh, ok, la persona dice, bueno, voy a comprar 50 jabones, vamos a poner ejemplo de jabones.
me cuestan 50 y lo voy a vender en 100, me voy a ganar 50. Y eso no es cierto. Uno tiene que establecer cuáles son los costos relacionados que yo voy a tomar para poder vender ese producto y identificar cuáles son, digamos, los costos relacionados y el tiempo en que yo voy a recuperar esa inversión, ¿verdad? Generado a través de una venta que va a generar una ganancia. El mayor problema, y por eso, digamos, yo lo manejo a nivel de mi negocio, ¿verdad? Que ese negocio que yo manejo, es establecer presupuestos mensuales, anuales, ¿verdad? Basado en los costos reales que tiene el negocio para poder decir que sí voy a ganar un 20%, un 10%, o sea, para poder medir la rentabilidad. Porque después de eso viene la otra parte, en cuánto tiempo voy a empezar a recuperar la inversión que hice, ¿verdad? Y después, ya cuando el negocio empieza a crecer, que obviamente ya el dinero no es ilimitado, ¿verdad? Porque más bien a veces la demanda empieza a ser más alta que los recursos que uno tiene. Entonces ya después aquí es donde entramos al tema del financiamiento, ¿verdad? Que es a donde yo tengo que ir a recurrir a un financiamiento bancario en diferentes tipos de productos para poder subsistir o sufragar las necesidades de los clientes que se me van metiendo en el portafolio de clientes. Entonces, por ejemplo, yo invertí $20,000, ¿verdad? Esos $20,000 los compré en jabones, vamos a poner un ejemplo, o en otro tipo de producto, pero ese producto, esos $20,000 no los voy a recuperar en un mes, 2 meses, 3 meses, probablemente los voy a recuperar en un plazo de más de 12 meses. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que en el plazo, digamos que los voy a recuperar en 24 o no los he terminado de recuperar en 12 meses. Cuando llega un cliente y le pide un monto más elevado de lo que usted tiene capacidad de producción o de efectivo en ese momento, usted tiene que recurrir a un financiamiento. Entonces, el pecado más grande que a veces uno como empresario comete es que va y recurre a un financiamiento de terceros que tiene tasas de interés hasta más elevadas. Inevitablemente, pues sí, a veces los países los bancos no apoyan mucho la gestión empresarial de emprendedores, eso sí es una realidad. Entonces uno tiene que recurrir a ese tipo de préstamos, que no están mal, pero que no deberían ser perennemente en el tiempo, sino que deberían ser así como algo intermitente mientras la empresa logra normalizar que ya cumpla con los requisitos que le pidan los bancos dependiendo del país donde se desarrolle. Ahora, si usted está en un país en donde los bancos apoyan el emprendedurismo, ¿verdad? Y los financiamientos casi que al año de tener el negocio o en menos tiempo, lo ideal es ir a sentarse con un ejecutivo bancario que sea experto en el segmento y que ahí entonces empiece a comentarle usted qué es lo que quiere hacer para que le recomienden el producto acorde a la necesidad del flujo de caja de la empresa, que ese es el otro pecado que se comete. La gente llega y dice, bueno, voy a endeudarme con cualquier mecanismo de préstamo, ¿verdad? Lo que pasa es que no, uno tiene que medir que la inversión que uno hace o el producto vamos a ver, el plan de inversión que uno tiene que estar lo más acorde al financiamiento que uno tenga. Por ejemplo, usted no va a comprar un carro, ¿verdad? Utilizando una línea de crédito, porque las líneas de crédito no son para ese tipo de compras. La línea de crédito es capital de trabajo que normalmente se utiliza para invertir y en donde usted va a generar un reintegro de ese dinero en menos de 12 meses, ¿verdad? Y si es más de 12 meses, ya se requieren otro tipo de productos crediticios que ya están acorde a esos plazos. Por ejemplo, un vehículo debería ser a 60 meses, 72 meses, dependiendo del país y de las condiciones bancarias, pero los vehículos normalmente no se financian a plazos cortos para no afectar el flujo de caja de la empresa. Propiedades comerciales tampoco deberían ser a más de 7 años, por ejemplo. ¿Por qué? Porque otro pecado que también uno a veces hace es que como le empieza a ir bien, piensa que va a ir bien por siempre, ¿verdad? Entonces uno le empieza a meter mucho gasto a la empresa
pensando en que siempre va a ganar, en que siempre va a vender $20,000 o $10,000 o los dólares que sean, o los colones o la moneda en que esté el país. Entonces es muy importante, como lo que llama uno, como calzar que el plazo del préstamo que uno vaya a solicitar sea acorde en la recuperación de esa inversión. Entonces, por ejemplo, y aquí entro un poquito más en detalle, digamos, la mayoría de bancos a nivel mundial tienen diferentes tipos de financiamientos, ¿verdad? Están los financiamientos que son a plazo, que puede ser para comprar la propiedad donde uno tiene el negocio o comprar una propiedad donde uno quiera poner el negocio, por ejemplo. Eso es muy común ya en empresas más maduras que pagan un alquiler, que necesitan expandir su operación, ¿verdad? Después está los préstamos que pueden ser de dos formas, a través de un crédito o a través de un arrendamiento o un leasing, que es para compra de equipo, maquinaria y vehículos, que eso es préstamos a mediano plazo, ¿verdad? O financiamientos a mediano plazo, que lo que hacen es que igual a través de un depósito, ¿verdad? Un porcentaje, el banco le financia a uno un porcentaje mayor del valor de ese producto para que usted pueda pues, adquirir un activo que le va a ayudar en la producción, ¿verdad? Pero que no va a ser el que genera la producción, porque la producción la generan las ventas. Perdón, la producción la generan las ventas a través de los pedidos que hacen los clientes, ¿verdad? Entonces, están ese tipo de financiamientos que son más de largo plazo. También hay ciertos financiamientos que son de mediano o largo plazo, que es cuando yo empiezo un negocio, ¿verdad? Por ejemplo, eh, digamos que Álvaro quiere ponerse la distribución, fabricar jabones. Entonces, o los compra, digamos, ya hechos, nada más para vender. Entonces los va a importar de Estados Unidos. Ok, usted compra el equivalente a, no sé, 20,000 kilos de jabones. Entonces, obviamente, usted en la primera inversión que usted genera, usted los 20,000 kilos de jabones no sabe en cuánto los va a vender. Puede tener una proyección de que los va a vender en 12 meses o en 24 meses. Entonces hay ciertos financiamientos que uno puede obtener que es para comprar ese inventario, pero que se lo financien a un plazo más largo para que no afecte el flujo de caja de la empresa, que al principio del inicio de la operación va a ser negativo, no porque se quiera, sino porque usted tiene gastos y tiene que empezar a generar negocios para empezar a vender los jabones. Entonces, ese tipo de financiamientos también existe. Y existen otros también, que es cuando el negocio está en marcha, que digamos, Álvaro que es abogado, vamos a poner, bueno, no, tiene ya la distribución de los jabones y decide ampliar su línea de productos a paños, ¿verdad? Que aunque es una línea que está dentro del mercado, no sabe cómo va a responder. Entonces, está empezando una línea de productos en un negocio ya establecido. Entonces, también se trata de que el primer embarque, el primer inventario, la primera compra o la primera parte de ese proyecto se financie un poquito más de plazo para que no afecte el flujo de caja que ya la empresa trae. O digamos que quiera expandir mi operación a otro país, ¿verdad? Que estoy en Costa Rica, la quiero expandir a Panamá. Entonces, siempre es importante ver cómo funciona el plan de inversión que tiene la empresa. Porque ya Francisco, después, adelante, sí. sí, sí, no, porque esto me lleva a alguna reflexión para las personas que quieren estas iniciativas, porque el Ujú. tema, además, por lo que veo, por lo que decís, efectivamente se ocupa asesoría legal para la formalización, ¿verdad? Un contador, pero sí, sí es bueno que las mismas personas busquen asesoría para desarrollar estos proyectos. Los mismos bancos les van guiando a las personas o también es bueno que la persona, ya que me pusiste de ejemplo, yo voy a comprar los jabones y entonces digo, no, voy a asesorarme con Francisco para ir al banco para decirle, vea, voy a necesitar una línea determinada en este sentido porque Ujú. ya el negocio está montado, es solo traerlo y lo que tengo que financiar es por decirlo, la Sí, traída, los empaques acá, por decir otra cosa, no sé, los permisos, cosas así, los digamos. permisos. Entonces decir, bueno, voy a ir al banco y necesito que alguien externo me oriente o con solo la misma orientación
que el banco te pueda dar te ayuda? Muy buena pregunta, Álvaro. Lamentablemente, bueno, para mí es muy bueno porque no existe esa parte en los bancos, ¿verdad? Entonces, yo me encargo de apoyar a las empresas, ¿verdad? En este caso a las pymes o empresas que ya están consolidadas o que quieren empezar un proyecto, a que formalicemos en papel y en números esa inversión para que cuando vayan al banco, el banco ya sepa, van encaminados a que casi que ya le decimos qué tipo de producto necesita. Ahora bien, entendemos de que no todos, ¿verdad? Lo quieren hacer, ¿verdad? O no todos, o dicen, no, no, la verdad es que yo ya tengo mi ejecutivo bancario, que él siempre me atiende y toda la cosa. Pero no hay que fiarse de eso. El banco no le va a hacer a usted los números, ni le va a hacer nada. Pero lo que sí le va a preguntar es por qué usted quiere ese dinero. Entonces, de alguna otra forma, el empresario tiene que sentarse y por lo menos decir, bueno, ocupo 100, ocupo 20 y para esto es lo que lo voy a necesitar, porque los bancos se lo van a pedir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a la hora de dar un financiamiento, el banco se está convirtiendo en un accionista pasivo de la empresa, porque al final está metiendo dinero en un negocio que no tiene control. Entonces, por eso a veces, ¿verdad? Es entendible que un banco pues haga tantas preguntas o haga eso sobre todo en una empresa, ¿verdad? Eh, que igual, el riesgo siempre va a existir, no es que no va a existir riesgo, siempre va a existir y los bancos tienen que entender eso. Lo que pasa es que dependiendo del banco, dependiendo de la financiera, así va a ser el riesgo y también así va a ser la tasa de interés que le van a cobrar a los clientes. Entonces, entre menos requisitos le pidan, también hay que entender que la tasa de interés va a ser más alta, porque el riesgo es más alto. Pero si usted quiere un vehículo de financiamiento que tenga una tasa de interés más baja, evidentemente ahí probablemente va a tener un poquito más de preguntas. ¿Por qué? Porque estás obteniendo recursos a una tasa de interés más competitiva para que no afectar el flujo de caja de la empresa. Entonces, Álvaro, yo creo que ahí va. La respuesta es, no existe como un banco que llegue y se siente con usted y le haga todo así de lo más bonito. No existe, me parece, no lo he visto. Pero lo que sí existe es que el banco le va a pedir a usted que lo lleve casi que hecho, ¿verdad? Para decir a dónde va a invertir. Entonces, Bueno, Francisco, ajá. esto me lleva a una pregunta. Hay que crear, y parte, digamos, de la idea de la creación de esta fundación que Ujú. tiene la sede en Panamá, es crear esa visión multidisciplinaria, Correcto. porque, digamos, muchos, como los abogados, estamos muy centrados en esto, pero yo creo que hay que abrir nuevos espacios de conocimiento y de participación. Aquí ya estamos hablando de que necesitan abogados que vayan a ayudar a colaborar en ese espacio, pero que lleguen también con el contador y que lleguen con un administrador, preferiblemente que conozca de finanzas e incluso que conozca de emprendedurismo como tal. ¿Verdad? Ya casi que estamos Sí. hablando de 4 o 5 personas que la gente se puede asustar en cuánto le voy a pagar digamos, para ponernos de ejemplo a Francisco, a Álvaro, al contador, a pero más bien lo que le aseguraría es, y aquí voy a hablar más como en el campo tuyo, a disminuir el riesgo, no solo para Ujú. él, sino para la entidad bancaria, porque usted va a llegar y va a decir, vea, ya hablé con los que me asesoraron y me dicen, lo que ocupo es la línea T, y hay cosas que también seguro lo has visto en la práctica, Francisco, de que gente que dice, vea, yo ocupo $50,000, por decir un ejemplo, pero Ujú. le voy a pedir al banco 100,000 y los otros 50,000 es casi que como no están hechos en la visión de negocio, sino una visión más personal. Después cuando empieza a Ujú. invertir y ya gastó los otros 50,000, dice, hubiera dejado incluso esto como un respaldo para una situación que no es lo correcto, claro, por lo menos eso creo yo, no sé, no es mi campo, Ujú. ahí es el tuyo. Dile, no, si ocupa $20,000, pida 20,000 o pida 21,000 o pida 19,000, no sé qué, de primera entrada, porque eso tiene muchísimas variables, ¿verdad? Muchos Ujú. riesgos, Correcto. ¿verdad? Pero creo que sí es bueno decirle a la gente, acérquese al punto de lo que usted realmente necesita y de lo que Sí, realmente puede. puede pagar. Exacto.
Sí, y que no afecte, Álvaro, el flujo de caja. Lo más importante aquí es una palabra que debe rimar siempre en todas las empresas: el flujo de caja. Porque una cosa son los estados financieros, ¿verdad? Que es un requisito y que hay que tenerlos y toda la cosa. Y otra cosa es el flujo de caja. ¿Por qué? Porque cuando se va a pedir un financiamiento, usted tiene que, digamos, hay otro montón de variables en la parte financiera que se vuelven jugadores en una empresa, que es cuando le doy crédito a los clientes, las cuentas por pagar, las cuentas por cobrar, cuando me dan crédito. O sea, se empieza a manejar una complejidad de lo que llaman el calce de plazos, que eso es el momento donde yo invierto y el momento donde yo recupero la inversión, ¿verdad? Que, eh, como vos decís, o sea, puede ser que yo pueda tener una línea de crédito que sea, eso es como, voy a poner un ejemplo tal vez, y voy a volverme un toquecito, Álvaro. Desconozco, pero en algunos países el gobierno tiene empresas o tiene entidades que apoyan este tipo de gestiones o acompañan a los emprendedores en eso. Hay que buscarlo, ¿verdad? Lamentablemente, como uno no paga, ¿verdad? Entonces, a veces el servicio no es el esperado, ¿verdad? En ese acompañamiento. Entonces, tal vez hacer es, antes de pagar un profesional, ¿verdad? Si fuese el caso, podrían acudir a alguna entidad a ver si tienen algo similar. Si no lo tienen, pues, para eso están los servicios privados. Y lo otro es también, quiero decir algo: los contadores no son gerentes financieros de las empresas. Los contadores son los que llevan la contabilidad, los ingresos y los gastos. Entonces, el contador lo que ve es el estado de la situación de la empresa post-mortem, como dice un cliente mío, porque eso es lo que ven en la factura del mes pasado para darle un informe del mes pasado. No le dicen, mire, ¿cuánto va a vender? ¿Cuánto va a ser su costo? Mire, vea algunos sí lo hacen, pero digamos, no es la obligación de ellos. Entonces, eso también a veces hace que, dependiendo del contador, hay algunos que sí lo hacen, otros que no. De nada más lo que hacen es cobrar el fee mensual y darle la información, hacer la contabilidad, pero no empiezan a investigar de que por qué este gasto está tan alto, por ejemplo, de que por qué este costo, mira, estás vendiendo menos, o ser proactivos, que esa es la parte que, vamos, que yo sí hago en esas circunstancias. Pero bueno, después de eso, lo que quería decir es que están las empresas, y como vos bien decís, usted puede adquirir una deuda y pedir un excedente para tener un respaldo. Pero lo que usted tiene que pensar es que si usted se endeuda para esa empresa, esa deuda, ese dólar que usted se endeudó de más, le tiene que generar al menos un 30 o un 25% de rentabilidad. O sea, lo que quiero decir es que usted no se endeuda en la empresa para sufragar un gasto personal de cumplir un sueño como ir a Europa, por decir así. ¿Por qué? Vamos a ver, uno tiene derecho a ser feliz, y que la vida, y verdad, y que si usted trabaja tanto en un negocio, de que usted obtenga los rendimientos o los frutos de ese negocio, que son las utilidades, y que usted se dé los lujos que quiera darse, o las cosas que usted, o cumplir los sueños que usted quiera hacer. Eso no es un pecado, pero hay que hacerlo de la forma correcta, ¿verdad? Si usted ve un negocio en donde va a estar endeudado toda su vida el negocio, el tema es que cuando el agua baja, como le pasó a muchas empresas en la pandemia, ¿verdad? Pues vamos a un ejemplo, hace pocos años, se tuvieron que reestructurar y tuvieron que acelerar muchas cosas que otras empresas que estaban un poco más preparadas no tuvieron que tener problemas, ¿verdad? Y esto lo estamos hablando porque fue un tema a nivel mundial, que los bancos y las entidades accedieron a ayudar a las personas. Pero en un mundo real, en donde usted se endeuda para generar un gasto que no genera un ingreso, sobre todo en una empresa, es muy difícil. ¿Por qué? Porque es como el cuento del lobo: usted se endeuda, pero cuando realmente necesita un endeudamiento porque le cayó un pez gordo y tenía que pedir una línea de crédito grande para poder financiar esa operación o lo que sea, los bancos le van a decir que no. ¿Por qué? Porque ya se está demasiado endeudado y usó esa plata para un montón de cosas que no debió haber hecho. Entonces, hay que tener mucha concientización sobre el endeudamiento que usted va a adquirir para su negocio, porque al final
Dave, si el negocio no puede sufragar, el tema es que los negocios pueden crecer tan rápido que uno no se da cuenta. Y la necesidad de efectivo puede crecer tan rápido que usted no tiene la capacidad de sufragarla, a no ser que sea Bill Gates, ¿verdad? O alguien que ya, o que Bueno, usted pero tenga acá una ellos fuente de tienen que haber pasado por ese financiamiento. proceso, Francisco. Bueno, bueno, las empresas grandes están en la bolsa de Nueva York. La Ujú. bolsa de Nueva York es una fuente de financiamiento en donde se paga un rendimiento porque usted se vuelva socio de esa empresa. O sea, vea que no son empresas 100% líquidas, ¿verdad? La empresa que cotiza en bolsa es porque ahí entra plata donde hay accionistas o personas que compran acciones de esa empresa, o sea, que le entra capital todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, no es que no lo necesitan, pero lo que hay que tener en cuenta es que no hay una caja chica tan grande que pueda sufragar a veces una necesidad tan importante en el momento. Es tal vez como el punto que quiero llegar, ¿verdad? Porque o sea, para poder llegar usted a emitir acciones en la bolsa de Nueva York, por ejemplo, imagínese el tamaño de empresa que tiene que hacer. Sí. Entonces, si uno es una pyme, evidentemente va a tener, o sea, le faltarían muchos escalones para poder llegar a tener ese tipo de acceso al financiamiento o Y ni al siquiera en la dinero. bolsa de acá. Exacto. Entonces, eso es tal vez lo que yo quiero decir, ¿verdad? Que tener un endeudamiento eh, aceptable. Y vamos a ver, también yo no estoy culpando a ninguna pyme que empezó con un endeudamiento de un tercero o de un familiar o que se endeudó con tarjetas porque hay una ilusión y muchas pymes han nacido por tema de una necesidad, ¿verdad? Me quedé sin trabajo, eh, y ahí tenía que ver qué hacía para generar, ¿verdad? Ingresos en la familia para poder pagar, para poder sobrevivir. Entonces, tuve que acudir al financiamiento más rápido que tenía. Lo importante es que si usted lo tiene y lo sigue pagando, pero ya tiene la capacidad de pagar menos, es hacer un alto y decir, bueno, puedo reestructurar estas deudas, porque también es otro tipo de financiamiento que existe, que fue el que usé para empezar cuando empecé el negocio. Y eso no es pecado, o sea, eso no es pecado, o sea, es muy normal, porque también el acceso al financiamiento para un emprendedor en estos países de Latinoamérica es muy difícil. O sea, el capital semilla de verdad que está escondido debajo de la tierra. Así que hay que ir a escarbarlo para encontrarlo. Porque, digamos, no es que usted llega con un negocio de $1 millón o de $500,000 y lo dan, dependiendo del país donde usted esté. Por lo menos en Costa Rica, Banca para el Desarrollo, el capital semilla creo que no anda en más de 10 millones de colones. Eso no alcanza ni para comprarse un carro. Ujú. Eso Digamos, está pensando. estuve viendo una clienta que en algún momento atendí que tenía una finca que estaba sembrando lechuga, que le quería vender a los supermercados más importantes de este país porque era una lechuga y a hoteles de lujo porque era una lechuga de un color especial y ella necesitaba solo para, para mantener el negocio y hacerlo crecer y suplir las necesidades como 20 millones, que es más o menos $40,000 para Ok. hablar un poquito aquí en internacional. Y el capital semilla que podía acceder eran como 20,000. ¿Ves? Es que también, ¿verdad? Lamentablemente, yo ahí Sí. sí, Con ahora esos que estoy 40 del mil otro dólares lado, pagaba el agua del año, nada más. exacto, o sea, imagínate que con esos $40,000 hacía, compraba un carro usado para poder jalar la mercancía, para poder jalar las lechugas, porque obviamente ya estaba en una zona alejada de la ciudad, en donde tenía que agarrar las lechugas que las estaba llevando en su carro, que no era un pick-up, ¿verdad? Ni un camión. O sea, con eso iba a comprar un camión, iba a hacer unas modificaciones a una infraestructura que ya tenía en la finca para poder hacer todas las pruebas y limpiar el producto. O sea, eran cosas básicas del negocio. Y eso que ella ya le había metido dinero, ¿verdad? Entonces, a veces el capital semilla, lamentablemente, uno lo encuentra en los prestamistas que son de alto riesgo, ¿verdad? Que son de tasas altas, pero ellos sí asumen ese riesgo porque al final uno le pone una propiedad en garantía o no sé, ¿verdad? Cómo funcione. Pero, O hasta de la misma empresa. sí, pero digamos, lamentablemente el capital semilla
no es tan, ¿verdad? Tan efervescente, porque hay un tema también, es que la mortalidad de las empresas es muy alta, ¿verdad? Que empiezan en menos de 2 años, el 80% pueden perecer. Y eso también pasa porque no se tiene una asesoría, digamos, eh, y algo muy interesante, Álvaro. Esto no es culpa tampoco del emprendedurismo. El que es emprendedor, él piensa y ejecuta sin importar el riesgo, porque tiene un sueño, porque tiene una necesidad, porque tiene una meta. Los riesgos no se miden. Uno siempre debe tener a alguien que sea como un contrapeso para que le diga, ok, si te vas a meter acá, este es el riesgo, esto es lo que podrías perder o lo que podrías ganar, que es más o menos la labor que yo hago con mi negocio, ¿verdad? En este caso. ¿Por qué? Porque entonces así dice, ok, ya sé por dónde voy, igual veo que estoy asumiendo. Eso pasa y muchas personas salen a flote, ¿verdad? Pues como dicen, van con el machete, empiezan a cortar ahí toda la maleza y salen del otro lado y llegaron al puerto y llegaron a la meta y hicieron un negocio exitoso. Muchos lo han hecho. Y no es que no se van a equivocar, y no es que porque usted baje el riesgo no se va a equivocar, ni no le va a pasar nada, no, no, o sea, va a pasar algo, ¿verdad? Le diste crédito a alguien, o sea, hay empresas que tienen muchos años de existir, por ejemplo, un banco, y todavía tiene clientes que le quedan mal y se vuelven morosos y tiene que mandar a cobro judicial, o sea, nadie es adverso al cero riesgo, nadie, ¿verdad? Pero si usted lo mitiga con ciertas variables, hace que usted se sienta más tranquilo para que el negocio crezca de una forma más sana, ¿verdad? En el tiempo. Y así uno, pues obviamente hace que entonces más bien usted siga creciendo. Hay una historia muy interesante para todos los que están acá. Nosotros, cuando yo trabajaba en la otra institución, yo traía el expositor más importante de Latinoamérica, que después podemos hacer un contacto, que se llama Jonathan Lloyd. Ujú. Él se está especializando en el secreto de Disney de servicio. Entonces lleva ejecutivos de Latinoamérica a Disney una semana y les enseñan el detrás de cámaras. Es súper interesante. Pero él investigando, ¿verdad? Antes de dar esto, él en sus exposiciones ponía una foto de Walt Disney y decían, ¿quién es él? ¿Verdad? Walt Disney. Todo el mundo lo decía. Y después ponía otra foto y decía, ¿quién es él? Y nadie sabía. Era el hermano de Walt Disney, Ajá. que es el que nadie conoció. Pero él era el que aterrizaba el mundo a alguien que tenía la cabeza demasiado elevada, ¿verdad? Entonces le generaba un equilibrio, porque imagínate, ¿verdad? La visión que tenía Walt Disney de un negocio tan elevado, o sea, la tenemos todos, definitivamente. No, precisamente hoy leyendo ahí por azar de una señora que estaba relacionada, creo que era a, a Apple, sí, a Apple, que nadie sabe, tiene muchos años de trabajar casi desde que empezó, es de apellido Pruden, me aprendí el apellido, ¿verdad? Y tenía esa función. eh, en, en estos días, también creo que es en History Channel, han estado pasando esta historia de Walt Disney y de Roddy Disney, que efectivamente era el hermano de cómo construir sueños, porque al final Ujú. lo logró, ¿verdad? De gente que empezó de cero, ¿verdad? Yo creo que la gente tiene que entender, Francisco, que se puede partir de cero y llegar a ser exitoso. Ujú. Muchos de los grandes empresarios o personajes conocidos, ahora que mencionabas Bill Gates, todos, el mismo Disney, eran personas que partieron de cero, ¿verdad? Y lo Con otro una es gran visión. abiertos a escuchar y abiertos a Sí. tener a gente que lo ayudara. Eso es O sea, fundamental. eso es fundamental. O sea, si yo tengo un tema legal, ¿verdad? Yo voy a mi abogado. ¿Por qué? Porque, o si tengo alguna duda, y eso uno lo aprende sobre todo trabajando en transnacionales que son muy estructuradas, ¿verdad? Cuando usted modifica un proceso, cuando usted quiere hacer algo nuevo, uno tiene que ir a validar con un montón de áreas para ver si lo que está haciendo está bien, ¿verdad? Eso es algo positivo que uno aprende, que es, ok, bueno.
eh, voy a hacer algo financieramente hablando. Bueno, voy a hablar con mi contador para ver si desde el punto de vista contable está correcto, ¿verdad? Porque usted puede pensar esto, pero puede ser que contablemente te está jalando una torta y está metiendo a la empresa en un posible problema. Entonces uno pregunta, o sea, hay que buscar gente que tenga experiencia. Eh, a veces participar en agremiaciones que tienen empresarios de otras, inclusive de otras ramas que no son la suya, es muy bueno porque también uno aprende de ellos, de los errores. Todos hemos cometido errores y tal vez los errores que tal vez a uno le está pasando un problema que ya alguien tuvo una solución a un problema similar, entonces uno le puede llegar hasta más rápido al problema sin tener que estar en la prueba y error, ¿verdad? Bueno, entonces, de verdad que, y algo que me encanta a mí el tema de la empresa es que uno no se da cuenta, pero los empresarios pasivamente nos ayudamos entre sí. ¿Qué quiere decir? Si yo conozco un buen abogado, conozco un buen contador o conozco una buena empresa, yo la refiero. Mira, hablate con él te puede ayudar, vieras que a mí me ayudó en esto. Entonces también entre nosotros mismos nos generamos negocio, ¿verdad? Sí. Eh, y digamos, no sé, hasta para comprar un jabón, nos quedamos, Sí, mira, sí. comprarle a Álvaro porque yo los uso y son súper buenos y eh, eso es súper importante. Y después podemos hablar de otro tema que son las ventas, ¿verdad? Que eso es lo que a veces la gente más miedo le tiene, pero es lo que todo mundo tiene que hacer para poder subsistir. Pero sí, Álvaro, digamos que, o sea, hay muchos temas. Ves que en estos pocos minutos hemos visto un montón de cosas. Creo que tratamos como ir de lo macro a lo micro, pero de verdad que es muy interesante la visión empresarial, ¿verdad? Como decís vos, las empresas más grandes que existen en el mundo empezaron pequeñitas, porque uno no puede pensar igual, ¿verdad? Pero ellos se rodean de mucha gente. O sea, primero tienen una visión muy clara y se rodean de gente, yo sí lo he visto, de gente que tiene alto grado de conocimiento en áreas que uno no tiene. Y por eso a veces las pymes no prosperan, porque piensan de que lamentablemente hay gente que le quiere robar la idea a uno, es inevitable, sobre todo si es una buena idea, pero tal vez uno tiene que hablar toda la idea, que uno se rodea de gente que vea los campos que uno no puede ver de acción. Esa es mi, mi, Sí. mi visión No, también, ¿verdad? Francisco, bueno, esa parte conclusiva genial que podría extraer, y aquí voy a hablar desde mi campo, no tan técnico como vos, pero ok, hay que hacer inversión económica, hay que Ujú. hacer inversión de tiempo, Correcto. ¿verdad? Hay que hacer inversión, vos lo acabas de decir y esto me gustó muchísimo, esto funciona en alianzas y estrategias para Ujú. evolucionar con gente, escuchar, ¿verdad? Y puede ser que en el escuchar escuchemos algo que nos guste mucho o algo que no nos guste nada, ¿verdad? Pero eso es parte del éxito, incluso como vos lo decías, para llegar a una entidad bancaria, para cuando se ocupa ese recurso es extra, ¿verdad? De financiamiento, es decir, esto es lo que tengo y aquí viene. Incluso creo que hasta el mismo banco le facilitaría. Aquí llegó Álvaro con todas las recomendaciones de lo que Ujú. necesita. Viene todo el plan de negocio, viene todo el plan Correcto. estratégico, incluso viendo, porque algunos lo hacemos de cosas extras. Sí, hasta esta empresa tiene un certificado de, por decir algo, de compliance o un certificado anticorrupción. Eso ayuda mucho también, digamos, no es Claro. determinante, pero sí es parte de esa imagen que va cargada. Mitiga los riesgos que los bancos andan buscando mitigar o que los riesgos que los bancos ven, ¿verdad? Porque los bancos lo que tienen que es mitigar riesgo para dar una facilidad. Esa es la función de un banco, porque al final están prestando la plata de los ahorrantes a alguien que no es tal vez un ahorrante. Ajá. Entonces, ese es el negocio de intermediación y a cambio de eso usted recibe un ingreso. Entonces, tampoco uno puede, como decir, echar la culpa a todos, ¿verdad? Pero tampoco uno puede, lo que hablábamos ahora antes de empezar, porque me llamo Álvaro, entonces ya me van a dar Mm, ilimitadamente. Podría ser que pase, ojo, pero eso no va a ser siempre, porque
puede ser que le cambiaron el gerente en donde estaba, no sé, lo que sea, y entonces cuando la máquina del flujo de caja se traba, ahí es donde la empresa empieza a tener serios problemas, porque ya no es solo que preocuparse por las ventas, sino es dónde conseguir la plata para el día a día del negocio. Que eso es súper, eso quita mucho tiempo y mucha energía a los dueños de las empresas. Sí. Bueno, ese es otro elemento de la esencial que dijiste, tener controlados los flujos de caja. Bueno, Frank, yo creo que ha sido, bueno, no solo muy ameno, sino muy interesante. Creo que, dadas las circunstancias, tendremos otras oportunidades de seguir en estos Claro. conversatorios. Lo que vos dijiste, aquí participa gente de toda América Latina, de Iberoamérica, en realidad, y los consejos que vos dijiste les sirve a todos, son Ujú. universales, por decir algo. Lo hemos visto en todas, digamos, en los países que yo llevé, exactamente, casi que todos son muy parecidos, así Sí. como los decís. Ujú. Exacto. Bueno, entonces, darle las gracias a nuestros seguidores de FEM. Seguiremos dando espacios con estos conversatorios para que la gente también sienta que no solo hicimos una fundación con fines de diferentes expectativas, sino una fundación para que también la gente se sienta parte de, y en algún momento nosotros mismos convertirnos en parte de los acompañamientos para Ujú. desarrollar actividades. Muchísimas gracias y muy buenos días a los que estamos acá en Costa Rica. Buenos, darle las gracias nuevamente a Francisco por habernos acompañado este día.